Bueno, como vemos, este, estas 5 dimensiones globales que nos planteó Rafael Bielsa, eh, indudablemente también tienen que ver mucho con la región latinoamericana. Verdaderamente nosotros advertimos que estos 5 tópicos que nos está planteando Bielsa, en Latinoamérica parece que vamos al contrario de lo que está ocurriendo en el mundo, o de lo que evidentemente otros países que tienen otras proyecciones se están planteando. Esto macroeconómicamente, evidentemente los países de la región no estamos pensando en forma conjunta. Eh, Vemos ahora con el tema de Brasil que el Mercosur está con serios riesgos de poder constituirse en ese bloque económico que sería muy interesante para la región. Y evidentemente, desde el marco político y legal nunca hemos podido avanzar. El Mercosur en eso viene bastante retrasado. Y efectivamente, con respecto a los otros tópicos que toca Bielsa, evidentemente el tema sociocultural, a la manera de cómo lo plantea, junto con esto que son los crecimientos demográficos y las últimas eh, cuestiones con los inmigrantes, que también es un tema muy actual que hoy está dentro de, no sé si de la agenda política, pero por lo menos se está discutiendo. Evidentemente estos problemas, por lo menos dentro de la región, evidentemente no deberían de existir si tuviésemos algunas pautas culturales y sociales comunes. Eh, Edu, sí. No, es absolutamente claro lo que estás planteando, ¿no? Él nos obliga a ser sistemáticos en el análisis de la realidad política y económica del mundo, ¿no? Y no podemos abstraernos de aterrizar estos conceptos en nuestra realidad nacional, ¿no? O sea, obviamente que, como vos lo estás planteando, te interrumpí lamentablemente porque te No. faltaba desarrollar el último, pero claramente si tenemos también alguna preocupación es qué vamos a hacer con el desarrollo tecnológico argentino. Vamos a seguir pensando que el CONICET no sirve y que hay que cerrarlo, hay que cerrar el INTI, hay que dar de baja a los investigadores, hay que mantenerlos sin sueldo para que se los lleven las grandes empresas internacionales. Estos interrogantes O son los que hay que responder claramente, ¿no? digo, o alguna línea política clara que tenemos o estamos viendo, que del ministerio pasamos a secretaría, y entonces lo tecnológico parece que no, el país no lo está entendiendo. Digo, me parece que todo esto que vos estás planteando es fundamentalmente, digo, una preocupación que tiene que existir y que tenemos que empezar, digo, me parece analizarla un poco más en profundidad. Eh, Absolutamente. Y ni que hablar, Gonzalo, de que siquiera para poder desarrollar cualquier tecnología, lo primero que habría que hacer es formar a las nuevas generaciones en la educación formal, Sin no, duda. en lo más elemental, digamos, que tengan clases en vez de que los maestros estén en el paro porque no les arreglan los sueldos, que las currículas educativas se ajusten a los desafíos de la época actual, todo esto que verdaderamente ha resultado un fracaso de la administración actual y que nos plantea a nosotros un fuerte desafío que lo vamos a escuchar dentro de un rato también en boca del propio Rafael Bielsa, ¿no? Sí, sin duda, porque también tomando palabras que dijo Bielsa en esta conferencia, Bielsa plantea el conocimiento o entender el mundo, dice, sin escrutar los medios, es decir, sin que nos estemos todo el tiempo preocupando a ver cuál es la última noticia que nos está pasando por al lado, sino dice que efectivamente, digo, hay que entender estos matices que tiene el mundo, hay que entender cuáles son las nuevas formas de tecnología, cuáles son las nuevas formas socioculturales, cuáles son
crecimientos demográficos, cuáles son las necesidades políticos y legales que se necesitan para poder hacer estas integraciones. Porque dice, si entendemos estos matices, evidentemente vamos a poder defender mucho mejor nuestra patria. Esto que decís vos de la educación, Bielsa lo planteaba, digamos, en términos muy crudos, pero la verdad muy realistas, porque él decía, por ejemplo, que en base a todo lo que él analiza, digo, como seguiremos analizando ahora en breve, dice que él lo que se plantea es que a partir de esta falta de cultura, esta falta de educación, esta falta de políticas, de que el Estado está ausente, dice, creo que vamos a dejarle a nuestros hijos un país peor del que nos dejaron nuestros viejos. Digo, me parece que eso es una gran reflexión que hace Bielsa, porque si no empezamos a tomar, digo, algunos parámetros y se empiezan a discutir algunos temas de profundidad, evidentemente van a pasar y van a seguir ocurriendo cosas, creo, bastante más graves. Absolutamente. Bueno, ¿por qué Bielsa hace tanto eje en nombrar a China, ¿no? Sería interesante ahora escuchar cuál es esa definición para él, dónde se ubica el centro estratégico del mundo actual, cuál es el centro del mundo. Ahí tenemos un audio para escuchar cuál es su definición del centro del mundo. Del año 1913, prácticamente 1000 años, los conocimientos iban de Oriente hasta Occidente. Por un periodo, los conocimientos empezaron a ir de Occidente a Oriente, los últimos 50 años, y ahora han retomado el ciclo de Oriente a Occidente. Y la otra cosa también extraordinaria es el centro de gravedad de la economía. ¿Dónde estaba el centro de gravedad de la economía? Bueno, en el año 1000 estaba en el mismo lugar donde está hoy. Estaba en China. O sea, la economía del mundo, el centro de gravedad, estaba en China. Los vikingos remaban para llegar a Gran Bretaña, había guerras dinásticas, nadie se bañaba, ¿no es cierto? Y en Oriente las sociedades eran muy sofisticadas. Esto se revierte, se empieza a revertir 1913, por ahí, hasta el año 2000. Y en el año 2000, el centro de gravedad de la economía del mundo vuelve a donde había estado. Y no parece que el ciclo, la vuelta a ese ciclo, vaya a ser rápida. Bueno, Edu, te dejo justamente, ¿no? Define claramente que el mundo casi ha dado una vuelta de campana en los últimos 15, 20 años. De un occidente que dominaba la economía y las decisiones políticas del mundo, hoy asistimos a la aparición de nuevos actores que toman fortísimas decisiones en el mundo de la estrategia política, de la estrategia económica y hasta de la estrategia militar. Y otra vez ponen en jaque a lo que nosotros conocemos como el mundo occidental, digamos, ¿no? Europa y América, básicamente Europa y Estados Unidos, con la hegemonía política que tuvieron a raíz de las dos guerras mundiales, ¿no es cierto? Y del desarrollo científico-tecnológico que tuvieron ellos en los últimos años del siglo XX, ¿no? Evidentemente el siglo XXI los encuentra hoy frente a dificultades que hacen que el gigante asiático que es China y hasta la propia Rusia hoy equilibren ese peso. Y bueno, a nosotros como país periférico nos favorece cierta rivalidad imperial porque dejan de mirarnos tanto,
¿no? Si hay paz, si la paz es la de los palos, pero los palos a los más débiles, bueno, difícil que encontremos un margen para la toma de decisiones autónomas. Y bueno, perdón. No, te decía que en base a esto, digo, y en lo que vos decías de este planteo, fíjate vos que digo, tanto ha cambiado este marco global, que evidentemente esto que fue la Guerra Fría, bueno, también ha cambiado, porque evidentemente ya no hay estas opciones binarias. Dice Bielsa, esto que decías vos al principio, que el mundo financiero no hace a sus inversores optar entre opciones binarias, entre ese blanco y negro, sino que ahora, lógicamente, ahora lo tenés desperdigado, digo, porque ahora evidentemente el poder está mucho más diluido, el poder internacional. Claro, totalmente, absolutamente, así es. Es más, ¿cómo estará dividido que Bielsa nos habla de una existente hoy, de una existente guerra comercial entre Estados Unidos y sus potencias aliadas de Occidente y China particularmente, ¿no? Ahí tenemos preparado un audio respecto de la guerra comercial entre las potencias. ¿Por qué no lo escuchamos? Vamos a la sexta. Flujos de importaciones. Flujos de importaciones. Si ustedes ven el diagrama de los flujos de importaciones en una matriz por año, Japón empezó a exportar y Estados Unidos a importar productos japoneses en una medida no muy grande desde el año 1970 en adelante. ¿Con qué idea? Lo que los yanquis llamaban voy a embolsar la economía japonesa. ¿No es cierto? ¿Qué quería decir embolsar? Compartir los desarrollos tecnológicos, comprar el producto, hacer más competitiva su industria. En algún caso le salió mal, por ejemplo, con los autos. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Pittsburgh, la suerte de todas las ciudades donde se fabricaban autos. Pero lo más extraordinario es China, porque cuando uno ve el flujo de China a Estados Unidos, el flujo sextuplica el de Japón y es cada vez más ancho. No, el de China es cada vez más ancho, con un agregado, que China no solo le exporta a los Estados Unidos, sino que China le exporta a Japón, le exporta por supuesto, con Taiwán tienen la disputa histórica, le exporta al sudeste asiático, le exporta a Corea, le exporta a Rusia, ¿se entiende? ¿Por qué el centro de gravedad se fue modificando? Entonces, Estados Unidos intentó hacer lo mismo con China que lo que había hecho con Japón, hasta que el volumen le hizo imposible seguir manteniendo esa voluntad de embolsar la economía. El volumen lo mató. El volumen de las exportaciones chinas, la competitividad de esos productos lo mató, no la pudo embolsar. Ese es el origen de la guerra comercial. Y la guerra comercial es el origen del auge hoy del empleo, de la actividad, de la producción, de la productividad de Estados Unidos, y que hoy Trump, ese sujeto, sea super Trump. Bueno, evidentemente, digo, esto que nos plantea también Bielsa, también nos repercute a nosotros, Edu, ¿no? Acá en Argentina. Totalmente, porque bueno, nos repercute sus efectos en todos los planos, no solamente en los desfavorables, digamos, ¿no? Porque no nos olvidemos que cada vez que hemos atravesado dificultades financieras en el país, hemos terminado pidiendo algún préstamo de las reservas chinas, ¿no? Justamente. Sí. Y
y justamente en momentos en los que arreciaban las demandas de sectores políticos o interesados en Argentina respecto de el supuesto aislamiento en el que se encontraba el país en relación con los factores de poder de Occidente, claramente, ¿no? O sea, no es una realidad palpable ni existente, sencillamente estaban pospuestos los negocios y los intereses de quienes planteaban que estábamos aislados del mundo, no es que lo estuviéramos, claramente, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, claramente hay una situación de confrontación entre estas potencias internacionales y, bueno, están en este momento desarrollando una guerra comercial que tal vez nosotros no la veamos porque no estamos preocupados por la cotización del dólar y por los dilemas de la aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional, o tal vez otras preocupaciones más locales en las provincias y en los municipios, pero claramente mientras estas potencias discuten a alto nivel, podría también haber consecuencias que no serían las mejores para nosotros, ¿no? No, de hecho las están habiendo. Escuchaba el otro día a Juan Carlos Fábrega, el exdirector del Banco Central de la República Argentina, y hacía un análisis de los últimos presupuestos de este gobierno. Y evidentemente la balanza comercial está en negativo, ¿no? Con lo cual yo creo que esto está repercutiendo, esta guerra comercial nos repercute a nosotros en forma directa. Verdaderamente el país está, y me parece que es hora de replantearse alguna otra forma. Porque, claro, esto tiene que ver también con otras cosas que Argentina no se está planteando. No hay producción, evidentemente no vas a tener nunca una balanza comercial favorable, ¿no? Totalmente, sí, si no hay producción no tenés que vender, Sí. tan sencillo como eso, ¿no? Y además, otro elemento también que agrega Bielsa, es el tema de que cuando habla de lo tecnológico, la importancia de lo tecnológico, de cómo se va midiendo y se mide la capacidad tecnológica, varía cada 2 años. Entonces decía que un chip de ahora, dentro de 2 años, lo duplica y que además baja sus costos. Y dice, Argentina distorsiona su economía porque evidentemente no creas tecnología, no creas ciencia y lo único que hace es armar computadoras y eso, dice, verdaderamente no es tecnología, eso... Solamente sos consumidor. Exactamente. Y caro. Totalmente. Y caro, exactamente. Bueno, no hace muchos días hemos tenido un episodio que deja a las claras, saliendo un poco de este tema de la guerra comercial, Sí. deja a las claras que las formas del poder, las formas del ejercicio del poder, están variando, ¿no? De la clásica forma de sometimiento de un hombre ejercido sobre otro, o de una persona ejercida sobre otra, de esa forma clásica nos habló también Bielsa, pero puso de relieve que hay una nueva forma de ejercicio de poder y que tiene una directa relación con la existencia de las redes sociales y de la aparición de ciertos derechos de reclamo y de vías de reclamo que son inéditas Sí. para la situación actual. Por eso me gustaría que escucháramos este audio de las dos formas de ejercicio del poder que tenemos ahí preparado para escuchar con nuestros oyentes. Hay dos concepciones del poder, ¿no es cierto? Una concepción del poder que es histórica. Cuando digo poder, ¿qué digo? Bertrand Russell lo definió así. Es la posibilidad que tiene un individuo de proponerse un resultado sobre otro y obtenerlo. Eso vale en la familia, en la relación de pareja, en la religión, vale en todo. Muy bien, hay dos clases de poder. El poder tradicional, que todavía existe. ¿En qué consiste? Asimilen el poder a la plata, ¿no es cierto? A la moneda corriente. Entonces, la manera de ejercer el poder es acumularlo
atesorarlo, liquidar a los depredadores que quieren lo mismo, rodearse de protección para que ese poder perdure, ¿no es cierto? Y hacer valer ese poder en los términos que dice Bertrand Russell. Más fuerte es ese poder, más resultados a la Bertrand Russell se obtiene. Pero ¿qué pasa? Un caso para las mujeres. Weinstein, el productor de películas norteamericano, el tipo que se hizo cargo del 64 para acá de 36 aperturas de las galas del Oscar. Gardel, Lepera, los guitarristas. ¿Cómo mantenía el poder? ¿Y cómo abusaba de las mujeres? Estaba rodeado de un equipo de espías, abogados, guardianes, etcétera, etcétera. Extorsionaba, pagaba, compraba medios y hace 3 años fue elegido por Los Angeles Times, un diario importante, como la fuente fidedigna del año. Vivía comprando periodistas. La fuente generosa del año tendrían que haberlo distinguido. Hasta que un día una señorita, una actriz, se cansó y lo denunció en una red social. Y otra señorita dijo, yo también. Y otra señorita en otra red social dijo, pero hay un actor, se llama Tabor, que también es un depredador sexual. Y otra dijo, en otra red social, en otra distinta, dijo, pero además de Tabor está, ahora me olvidé el apellido, este director que hizo esto conmigo, y ahí nació el Me Too, que acá se llamaría Yo También, y que tuvo nombres distintos, como una especie de reguero de pólvora en 2 años, en Italia. Hubo escándalos, por ejemplo, en China, la agencia oficial que se llama Xinhua dijo que en China no había casos de abuso. Se armó un escándalo. Las chinitas eran peor que las actrices. Les zapatearon en la cabeza, se armó un escándalo nacional hasta que reconocieron